nuestro Señor. Esta noche quiero hablarles acerca de la Santa Cena, o la cena que estableció nuestro Señor antes de ir a la cruz. Y en esta epístola o carta a los Corintios que Pablo escribe, nosotros encontramos que Pablo dice, 11:23, 1 Corintios, Pablo dice: yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. Pero recordemos que Pablo no conoció a Jesús en cuerpo de carne. ¿Me dicen amén? Amén. Jesús se presentó camino a Damasco con Pablo, y luego conocemos el relato de la experiencia de Pablo de ser subido al tercer cielo, ¿verdad? Está escrito en la segunda epístola a los Corintios. Entonces podemos deducir que todo lo que Pablo aprendió del Señor es que el Señor se lo reveló a él, se lo mostró a él. O sea, él no estuvo ahí con Jesús. Pablo era el perseguidor de la iglesia, recuerden eso. Amén. Pero él está diciendo acá que él lo que había enseñado era lo que él había recibido del Señor. Ni siquiera dice de Pedro, de Juan, Santiago, que eran las cabezas de la iglesia en ese momento, sino yo lo recibí del Señor, dice. Entonces, antes de entrar en este tema de la institución de la cena del Señor, quiero hacer una pequeña comparación entre lo que para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel, para los hebreos, según el Antiguo Testamento, ellos tenían que ser circuncidados antes de poder degustar de la cena pascual. Nosotros, antes de tomar la cena del Señor, tenemos que ser bautizados en las aguas para luego poder participar de la cena del Señor. ¿Me dicen amén? Entonces, uno no puede tomar los privilegios del Señor a menos que uno no se someta a las cosas que Dios en su palabra establece tampoco. Entonces, ¿qué pasaba en el Antiguo Testamento? El mismo Señor le da indicaciones a Abraham en Génesis 17, verso 10. Póngalo ahí como punto de referencia. Génesis 17, versículo 10. El Señor le dice a Abraham, hace un pacto con él y le dice: tú vas a circuncidar a todo varón nacido en tu casa. Si no es de tu casa, de tu linaje, de tu familia, de tu parentela, si es un esclavo que o lo compraste en el mercado de esclavos, porque eso era el estilo, así se estilaba. Tú ibas al mercado y comprabas una docena de esclavos, media docena de esclavos, y en fin, era así normal tener un esclavo, sirviente no, sino era un esclavo que te servía como un sirviente, pero era tu esclavo, era tu propiedad. Pero para que ese esclavo, que aún no sea linaje del propietario de la casa, para que me entiendas, tenía que ser circuncidado del prepucio de su miembro viril. ¿Me dicen amén? Para que él pueda tomar todos los privilegios de la casa. Si no, él no podía tomar las bendiciones de Dios. Y él se hacía como si hubiera nacido o como si fuera del linaje del dueño de la casa. Tomaba los privilegios. Cuando tú te bautizaste en las aguas, si eres bautizado, hay una diferencia marcada entre el que no lo ha hecho todavía. Tú puedes participar de la cena del Señor y tener los beneficios del Señor también, es decir, todas tus bendiciones, tus provisiones, tus dádivas, tu sanidad, tu curación, tu prosperidad, porque es parte del paquete completo del Evangelio de Cristo. Amén. Aunque la religión no lo admita, yo no tengo problemas con la religión, porque yo lo que tengo que hacer es lo que dice la Escritura, que si Jesús nos redimió de toda maldición de la ley, de la muerte, del pecado, también nos redimió de la pobreza y de la enfermedad. ¿Me dice amén? Amén. Entonces, que alguien no crea es su rollo. Yo no me hago problema. Yo sí voy a seguir predicando lo que dice el Señor en la palabra, porque a quien voy a dar cuenta un día es al Señor de lo que su palabra dice y yo no lo dije. Se llamaría pecado de omisión, dejar de hacer lo bueno cuando yo podía haberlo hecho. No, pero el hermano de allá dice, pero el pastor de acá dice. Ese es su problema de ellos. Ellos van a dar cuenta al Señor también. Amén. Así que quiero que entienda algo importante aquí. Vamos a lecturar este verso, Génesis 17, versículo 10. Escríbalo, por favor. Dice: este es mi pacto, dice Dios. Este es mi pacto, o sea, no es tu pacto, Abraham. Es mi pacto, le dice Dios a Abraham, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Mire el verso 14.
Pase al verso 14 o escríbalo usted, yo se lo leo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Verso 23. Es para darle un punto de referencia de la historia, de lo que pasaba en el antiguo pacto. Entonces tomó Abraham a Ismael, su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa, o sea, los esclavos sirvientes, y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Amén. Es decir, la única manera de que tú pudieras tomar parte con los judíos, con los hebreos, de las bendiciones de Jehová, el Dios de Israel, era esta. Una de las pautas, de los secretos para poder tomar las bendiciones, aun cuando tú no hubieras sido hebreo o nacido en Israel, o del linaje del propietario de la casa, de la mansión o del penthouse. Porque imagínense todas las semejantes riquezas que tenía el padre Abraham. Era riquísimo. Dice la plata, en oro, en animales, en esclavos, en tierras, etcétera. Amén. Era riquísimo. O sea, Dios lo había enriquecido tanto. Por eso yo les digo que yo creo en un Dios que enriquece cuando tú le sirves con el corazón limpio. Amén. Yo no creo en la pobreza, porque la pobreza la inventó el diablo. La enfermedad, la miseria, la pobreza vino como una maldición por causa del pecado. Pero lo que Dios hizo en el principio, ustedes ya lo saben, lo que Dios hizo es poner al hombre un hábitat maravilloso, precioso, un palacio, un huerto del Edén. Y ahí estaba el mejor oro de la tierra, en Génesis 2:12. Ahí estaba el bedelio, el onice, ahí estaba. Amén. No solo el poder de sojuzgar sobre toda cosa creada, criaturas. No, sino todas las cosas ahí visibles, evidentes, palpables. Ni siquiera había que escarbar, meter palana para sacar el oro como hoy día. No, estaba ahí a la vista. Dios lo había puesto. Yo se lo he dicho. Porque Dios quería bendecir a ese pueblo. Amén. Que lo sirviera a Él, que se sometiera a su palabra. Entonces, una de las cosas que Dios hace es que ellos tenían que dar un testimonio público de su convicción en el Dios de Israel, en el Dios de los hebreos. Hoy día, cuando usted se bautizó públicamente en el río, hizo justamente eso: dar testimonio público de su amor a Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Ahora, usted se circuncidaba en el antiguo pacto, pero luego podía participar del Cordero Pascual o de la Pascua para Jehová. Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel del cautiverio de Egipto, lo que hizo es instruirle a Moisés que ellos tuvieran que preparar el Cordero Pascual. El Cordero Pascual era un animal de un año, macho, sin defecto. ¿Me dicen amén? Éxodo 12, versículo 5. Escríbalo. Éxodo 12, versículo 5. Dice así: el animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Verso 8. Escriba. Yo se lo leo para hacerle fácil la vida. De aquella noche comerán de la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. ¿Qué simbolizaba el cordero? Digan Cristo. Cristo. ¿Qué significaba las hierbas amargas? Toda la amargura que habían pasado como esclavos en Egipto, ese día se la iban a comer y nunca más iban a tener por qué experimentar más amargura, porque eran libres de la esclavitud de Egipto. Amén. El pan sin levadura significa sin la hipocresía, sin la falacia que todos los idólatras y paganos egipcios le habían instruido al mismo pueblo del Señor. Por eso que cuando ellos salieron, no dejaron todo su Egipto allá, sino que Egipto salió en el corazón de ellos. Y se rebelaron contra el Señor, contra el siervo del Señor Moisés. Ustedes ya saben la historia. Amén. Pero el plan de Dios era este. Ahora, ¿qué hace Dios en este nuevo pacto? Nos da el Cordero Pascual, Cristo. En 1 Corintios 5, versos 6 al 8, luego voy a entrar en la Santa Cena. Tenga paciencia, pero quiero darle las pautas claves específicas. 1 Corintios 5, 6 al 8. 1 Corintios capítulo 5, versos 6 al 8. Dice así: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Cuando habla de levadura, Jesús habla de la doctrina de los saduceos y fariseos. Es decir, el formato hipócrita de que conociendo la ley no la vivían, no la aplicaban. Por eso que Cristo les pregunta: ¿dónde está el amor, la compasión, la misericordia y la justicia? ¿Dónde está la fe? Preguntó Cristo.
cuando les da una exhortación muy fuerte, Mateo 23, a fariseos y saduceos. ¿Recuerdan esa lista de adjetivos que él pronuncia? Muy crudos, Cristo, muy rudo es. Y le dice generación de víboras, serpientes, etcétera, etcétera, etcétera. Amén. Hipócritas, fariseos, falsos, le dice, por dentro apestan, aunque por fuera están bien con la fachada. Entonces, Dios lo que está mirando es el corazón, la sencillez, la simplicidad. Amén. Donde Cristo pueda morar y pueda manifestarse a través de nosotros. No tanto el conocimiento para jactancia, sino más el conocimiento de Cristo, del Espíritu Santo, y la muerte al yo, al ego y a la carne, para poder ser instrumentos efectivos del Espíritu Santo en la tierra. Amén. Por eso dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Siga, verso 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, o sea, del hombre viejo, nosotros hoy en el nuevo pacto, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Amén. Gloria al Señor. Verso 8. Así que celebremos la fiesta. Dice, celebremos. Así que, verso 8. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Amén. Entonces repito, lo que para ellos sería la circuncisión y la cena pascual, para ellos, para los judíos en el antiguo pacto, para nosotros viene a ser el bautismo de las aguas y la cena del Señor. Para nosotros hoy en el nuevo pacto, para la iglesia de Cristo, repito, es el bautismo de las aguas, semejante a la circuncisión, que haces una manifestación pública de tu fe en el Señor Jesucristo en el río, al zambuirte, al bautizarte. Amén. Y la cena del Señor, para que tú puedas participar de los beneficios de Dios, como Dios lo dice en su santa palabra. Amén. Gloria al Señor. Así que ahora, como nosotros ya tenemos las bases, ¿por qué es que tenemos que cenar? ¿Pueden cenar los que no son bautizados? ¿Pueden cenar los niños? Hay preguntas flotando en la cabeza de los santos. Esta noche yo quiero contestar algunas preguntas hasta donde nos dé el tiempo, porque no tenemos tanto, pero por lo menos vamos a dar las bases, y el sábado vamos a desarrollarlo y vamos a ejecutar la Santa Cena, Dios mediante, el día domingo. Así que por favor les pido desde ya que nadie falte. Amén. Gracias, Jesús. Entonces el apóstol Pablo, en esa carta de Corintios primera, verso 23 en adelante, él comienza a manifestar lo que Cristo le había instruido, lo que le había ordenado, lo que le había enseñado. Primera carta a los Corintios, repito, capítulo 11, verso 23. Él dice, lo que yo recibí del Señor, yo se los he enseñado, que el Señor Jesús, dice que la noche que fue entregado, tomó el pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, que esto es mi cuerpo. Amén. Y luego tomó la copa que estaba con el fruto de la vid, es decir, con el vino, y dijo, esto es mi sangre, el nuevo pacto, bebed, que esto es mi sangre. Amén. Esto se encuentra en Mateo capítulo 26, verso 17 hacia el 29, para que tenga la referencia paralela a lo que estoy lecturando aquí. Escriba Mateo 26, verso 17 al 29, solo escríbalo, no vaya ahí. Repito, Mateo 26, verso 17 al 29. Ahora, yo quiero que entiendan, acá hay un detalle clave en las palabras de Cristo. Dice que ellos preparan la cena pascual. Dice Mateo 26, repito, verso 17 al 29. Es decir, los judíos tomaban la cena pascual. Todo lo que había sucedido desde el éxodo, de que los judíos fueron sacados del cautiverio de Egipto, aún en el tiempo de Jesús, ellos seguían comiendo la cena pascual, el cordero pascual, con las hierbas amargas y el pan sin levadura. Me dice amén. Ahora, aquí en esta escritura dice que ellos estaban comiendo esa cena pascual, y Cristo luego partió el pan y les dio del vino, que era el símbolo de su sangre, el nuevo pacto. O sea, él quería establecer algo diferente a lo que ellos habían venido haciendo durante todos los miles de años, desde que fueron sacados del cautiverio de Egipto. ¿Me dicen amén? Por eso es que se llama, esto es mi sangre, el nuevo pacto. Mateo 26, exactamente en el verso 28, él dice, esto es mi sangre, el nuevo pacto. Tomando la copa del vino, le dijo así a los discípulos y les dio a beber. Esto es mi sangre, dijo. Amén. Porque es importante entender que
Cuando Jesús va a la cruz, la ley termina y comienza la dispensación de la gracia. Amén. Es decir, hoy día no debemos observar la ley, guardar el sábado, como hacen algunos disques sabáticos, porque ni siquiera nacieron en Israel. Y Apocalipsis los condena porque dice: aquellos que se hacen a sí mismos hebreos, cuando ni siquiera nacieron allá en Israel, pero tomando la ley de los judíos que Dios hizo para con ellos, ellos toman eso para sí mismos, como si hubieran sido israelitas y como si Cristo no hubiera venido a la cruz. Por eso Romanos 10 verso 4 dice que el fin de la ley es Cristo. Entonces Jesús quiso establecer la cena. Hoy día nosotros miramos iglesia religiosa romana tomando la Eucaristía, lo que no enseña la palabra de Dios, sino la cena del Señor. ¿Cuántos me dicen amén? Y vamos a mirar que la institución de la cena del Señor, aquí rápidamente con el pequeño tiempo que tengo, es que es el pan y el vino. Digan, el pan y el vino. ¿Y qué simbolizaba? La muerte de Cristo. Por eso dijo el Señor, verso 25. Estamos en 1 Corintios 11, verso 25. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Amén. Y verso 26. Así pues, todas las veces que comieren este pan y bebieren esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Es importante entender que lo que nosotros anunciamos es el sacrificio del Cordero. La muerte de Cristo nos dio vida. La muerte de Cristo nos dio redención. La muerte de Cristo nos hizo libres. La muerte de Jesús nos dio perdón de pecados. La muerte de Cristo nos dio vida eterna en el cielo. La muerte de Cristo nos dio vida abundante aquí y ahora. ¿Cuánto dicen amén? La muerte de Cristo nos dio la derrota de Satanás y la victoria de toda cadena y yugo de esclavitud. La muerte de Cristo nos hizo hijos de Dios. San Juan 1:12. La muerte de Cristo permitió que los ángeles del Señor puedan venir a ayudar a los herederos de la salvación. Está escrito en Hebreos 1 verso 14. O sea, estamos diciendo lo que está en la Escritura aquí. Por eso es que es importante conocer la Escritura para poder nosotros pararnos firmemente en la roca sólida, que es la palabra viva de Dios. Cristo. En Apocalipsis 19 versículo 9, para concluir con el concepto y cerramos. Y Apocalipsis 19 verso 17. Repito, Apocalipsis, escríbalo, es importante para que usted revise en casa lo que está recibiendo. Apocalipsis 19 versículo 9 y Apocalipsis 19 versículo 17. Dice: bienaventurados, dijo el ángel, los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y en el otro verso dice: venid y congregaos a la gran cena de Dios. Apocalipsis. Amén. Cordero. Y luego dice: cena de Dios. ¿Cuántos saben que Jesús es Dios? ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo es Dios? ¿Y cuántos saben que Dios es Espíritu? Y Él está aquí, en espíritu y en verdad, en cada uno de vosotros. Amén. Así que es importante entender la diferencia, el significado, la aplicación, la interpretación que tenemos que tener de la cena del Señor hoy día para personas que han tomado el bautismo de las aguas, que han hecho una confesión pública de su fe ante un mundo incrédulo, que ellos van a decir: ¿qué están haciendo ahí? Y decíamos también, para concluir, que Dios nunca ordenó bautizar nenes o niños, nunca. La religión, bueno, oficial romana ha hecho eso, pero ha transgredido la palabra del Señor. Lo que hizo Cristo es simplemente orar por ellos o bendecirlos, poner sus manos, nada más sobre niños. Amén. Pero nunca Juan bautizó un niño, ni Cristo, ni ningún apóstol de Cristo bautizó un niño, porque un niño no tiene nada de qué arrepentirse. Amén. Él bautizó gente adulta, gente grande, gente vieja, con una conciencia clara de pecador y sabiendo que requería del perdón de sus pecados a través de bautizarse en las aguas, de recibir a Jesús, como tú y yo lo hicimos un día. Amén. Amén. Cuando hicimos una fe pública o una manifestación pública de nuestra fe. Y por eso es que hoy día podemos participar de la Santa Cena del Señor. Repito, ¿los niños deben tomar Santa Cena? No. ¿Los no bautizados deben tomar Santa Cena? No. Amén. Y los que dicen tomar en la cena indignamente, repito, verso 27, deben tener mucho cuidado. Hebreos 11:27 debe ser caminar con pureza, con transparencia, porque tú y yo no sabemos la hora y el día que Cristo
vendrá. Diga, nosotros no sabemos el día ni la hora. Tenemos que estar preparados para volar con Él. Amén. Oremos. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Gracias por tu amor, por tu palabra bendita, por tu Espíritu Santo que nos revela tu plan, tu corazón, tus deseos más íntimos, Padre. Gracias, Señor, por tu sangre en la cruz. Gracias, Jesús. Gracias, Padre, por amarnos tanto. Gracias, Padre. Gracias, gracias. Gracias, Señor. Gracias, muchas gracias. Solo hay gratitud en nuestro corazón para ti, Padre, por tus ángeles. Gracias, gracias, Señor. Gracias por tus cielos abiertos. Gracias por las bendiciones, por las dádivas, por tu amor. Gracias por tu presencia en nuestra vida. Gracias, Señor. Digan gracias. Muchas gracias, Señor. No lo entiendo todo. Diga, pero lo creo con todo mi corazón. Amén. Dele palmas a Jesús. Fuerte la palma para Cristo. Son para ti, mi Rey. Gloria a tu nombre, Jesús. Tú lo hiciste posible, Señor. Gloria a Dios.